De la muerte del exministro Carlos Holmes Trujillo se pueden decir muchas cosas. De hecho, hay muchas deducciones que se pueden aplicar, pero también hay muchos de los críticos de sus funciones que han hecho de su muerte un festejo. Pero no es este al punto al cual queremos llegar. De hecho, queremos hablar un poco de su vida, de su recorrido por la política, de su recorrido por todos los lugares y de hecho por todos los puestos que ha ocupado gracias a los presidentes que ha tenido Colombia. De hecho, logró ser alcalde de Cali, logró ser diplomático, ministro del Interior, ministro de Educación, ministro de Relaciones Externas, ministro de Defensa. Y durante el gobierno Uribe llegó a las grandes esferas del poder, aunque ya había logrado esto con los otros expresidentes. Pero se configuró en la masa del Centro Democrático como uno de los grandes pilares fundamentales de este partido. También sabemos que Carlos Holmes Trujillo defendía capa y espada este sistema de gobierno. De hecho, defendía a capa y espada la brutalidad policial. Tanto así que cuando Dylan Cruz fue asesinado por un agente del ESMAD, él mismo, como ministro de Defensa, pronunció que Medicina Legal se había equivocado cuando hicieron las respectivas investigaciones. También en una de sus entrevistas aseguró que el enemigo de Colombia era el narcotráfico y no el glifosato, desconociendo que este químico es muy perjudicial para la salud, tanto así que produce cáncer en las personas. El exministro de Defensa era una ficha tan fuerte del uribismo que el mismo uribismo, su centro democrático, logró tumbar la moción de censura en el Congreso de la República. Pero esto no fue todo, porque también el exministro de Defensa ocultó la muerte de más de 8 niños víctimas de un bombardeo que hizo el ejército de Colombia en el Caquetá. Además, no fue capaz de darle un manejo adecuado al caso de la niña en Vera que fue violada por un integrante del ejército. Además a esto también le podemos sumar que solo en el 2020 hubo más de 91 masacres y esto es un descaro. Y fuera de esto, se hizo el ciego con la muerte de líderes sociales y sumémosle a esto los más de 60 excombatientes firmantes de paz que también fueron asesinados. Además legitimó el abuso policial y para el colmo de males fue el ministro de Defensa que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia tuvo que darle un ultimátum para pedirle perdón a la familia de Javier Ordóñez por su asesinato, por la forma en cómo fue asesinado y por los muertos en las protestas que ese asesinato ocasionó días después. Además, con todo este prontuario, aún así recurren a decretar 3 días de duelo nacional, pero no por los casi 300 muertos diarios que deja como víctimas la pandemia ocasionada por el COVID-19. Son así de inhumanos que, de hecho, el decreto que saca el gobierno es casi que a merced de Carlos Holmes Trujillo, exministro de Defensa, y no por la cantidad de muertos ocasionados por la pandemia. Van más de 50.000 muertos en Colombia y no habían sacado un decreto que determinara un duelo nacional. Esto es injusto, es doloroso para muchas familias en Colombia que han sido víctimas de la pandemia. Señor Duque, ¿para cuándo las vacunas si aún no hay fechas específicas en las cuales se determine que lleguen a Colombia y así puedan salvar vidas de forma urgente? Cada día que pasa en Colombia son más de 300 personas que mueren por culpa de la pandemia del COVID-19. Ya basta esta etapa de aprendizaje y pongámonos la mano en el corazón y gestionemos ahora sí, que ya le quedan menos de 2 años para que culmine un gobierno que no ha hecho nada en beneficio de la población colombiana.